Hola profesor, le saludo en el amor del Señor. Ya estamos terminando este curso de homilética que en lo personal para mí ha sido de gran bendición. He podido aprender muchas cosas, poner en orden un montón de cosas que uno de alguna forma antes realizaba instintivamente, pero que hoy, gracias a este curso, gracias a esta instrucción, uno tiene la bendición de conocer con mayor claridad. Y realmente ha sido una bendición, un honor, y de aquí en adelante seguir aprendiendo sabiendo que esto es un proceso largo, un proceso de ensayo y error, y, pero por sobre todo eh, este tiempo ha sido también maravilloso para volver a aquellos rudimentos del temor a Dios, del respeto por su palabra, y que ella finalmente sea la que nos instruye, la que nos habla, y la que nos lleva a predicar lo que la misma escritura dice y no lo que uno quiere decir. El texto que escogí para este último trabajo es un texto muy famoso, muy conocido. Yo crecí en un hogar en el cual el Evangelio se conocía, y desde pequeño escuché esta parábola. Desde muy niño me asombré con esta parábola, pero después de tantos años, hoy día puedo decir con certeza de que nuevamente ha vuelto a impactar mi vida, y ha tomado ciertos ribetes de, de asombro al ver la profundidad de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo en esta parábola. Y esta parábola, sin más, es la parábola del buen samaritano. Y esta aparece en Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 37. Y voy a dar lectura. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, tú haz lo mismo. Padre, yo quiero presentarme en oración en este momento, agradecerte por tu palabra y también por la dicha de poder compartirla, sabiendo que esta es un trabajo, pero también teniendo claro que es tu palabra, inmutable, perfecta, inerrante, y que cada vez que uno tiene la posibilidad de predicarla, ya sea al medio, debe hacerlo con temor, con temblor. Y yo quiero pedirte, Señor, que me des sabiduría para poder exponer tu palabra de manera clara, de manera sencilla, que ésta pueda ser oída, pueda transformar mi corazón en primer lugar y también el corazón de aquellos que la oyen, Padre. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hoy en día vivimos en una época muy curiosa. Somos bastante innovadores en muchas de las cosas que tenemos. Sale un iPhone nuevo y lo común que uno quiere hacer es comprarse ese iPhone. O bien sale una nueva tecnología y uno obligatoriamente quiere tenerla, se esfuerza. Y eso también tiene que ver con un poco la sociedad de consumismo que vivimos el día de hoy. Pero también, aparte de esta innovación y este deseo de lo nuevo, curiosamente se ha levantado movimientos filosóficos que son de muchos años atrás.
hace unos años atrás me llamó la atención el hecho de que se hiciese conocido, y bastante conocido la verdad, por medio de un libro, una ley que supuestamente la conocían los egipcios, que la conocían también todos estos imperios que en algún momento fueron importantes. Ahí también muchas personas connotadas, científicos connotados, y también personas que influyeron de gran manera en la historia. Y este texto, que se llama El Secreto, habla acerca de una ley, y esta ley es la ley de la atracción. La ley de la atracción, que supuestamente es algo muy antiguo, consiste en que cuando yo deseo algo, si me mentalizo, si me esfuerzo creyendo en eso, yo lo voy a alcanzar, porque en el pensamiento, eso es lo que dice esta ley, hay una energía que se mueve en pro de lo que tú estás pensando. Ahora bien, esto puede ser tanto positivo como también negativo. Si yo pienso en algo positivo, mis ideas, mis pensamientos van a producir energía y el mundo se va a mover en función de mis ideas y finalmente voy a lograr aquello positivo que yo esperaba. Pero también si yo pienso en algo negativo va a ocurrir exactamente lo mismo. O sea, la ley de la atracción es que de lo que tú deseas, esto va a venir a ti por esta energía que se gesta en esto del pensamiento. Y esto puede ser tanto consciente como inconscientemente. Ahora bien, ¿qué nos dicen estas cosas? En primer lugar, este deseo de innovación, pero por otro lado también este deseo de rescatar aquellas cosas filosóficas antiguas. Nos dice una cosa finalmente, que nosotros como seres humanos lo que anhelamos es satisfacer nuestros deseos. Y estos pensamientos antiguos sobre la ley de la atracción, el pensamiento positivo, también se ha colado lamentablemente en nuestras iglesias y en nuestros púlpitos. Y muchas veces lo que vimos no es palabra de Dios, sino que realmente son expresiones exitistas sobre lo que uno debe desear y que Dios va a ir en función de eso. Lamentablemente manipulan la escritura también para hablar de eso. Pero ese no es el punto del que quiero hablar hoy en día. Este pensamiento de lo que yo quiero o lo que yo deseo y que todo se mueve en función de eso, también lamentablemente se ha colado en muchas personas creyendo que la salvación puede ser alcanzada por el simple deseo de tenerla. ¿Qué tiene que ver esto con el buen samaritano? El buen samaritano es una parábola, una enseñanza del Señor Jesucristo, que nos muestra que en realidad la salvación no puede ser alcanzada por ninguna otra cosa, sino por un regalo inmerecido, un regalo maravilloso, que por nada de lo que tú puedas hacer lo puedes alcanzar. Pero por otro lado, la parábola del buen samaritano te deja claro de que tú no puedes hacer algo en pro de tu salvación. Y eso es también algo muy importante. El contexto en el cual comienza esta parábola proviene del versículos 23 y 24 del capítulo 10. Dice que Jesús, volviéndose a los discípulos, les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y luego de eso Lucas, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, incluye esta parábola, este relato, el cual no aparece en ningún otro texto del Nuevo Testamento y obviamente en los Evangelios. El buen samaritano es solamente una historia exclusiva de Lucas. Esto llamó tanto la atención de Lucas que quiso incluirlo dentro de su recopilación de antecedentes de la vida y obra del Señor Jesús. Ahora, en ese contexto viene la pregunta que este intérprete de la ley, que eran personas sumamente doctas, sobre todo en la ley de Moisés, le hace al Señor Jesús. En primer lugar, vemos cosas bien contradictorias que vamos a analizar brevemente. Dice que este intérprete de la ley se levantó y dijo al Señor Jesús para probarle. Y eso es muy importante porque vemos que el Señor Jesús constantemente en su ministerio es probado para ver la validez de lo que Él está diciendo. Dice que se levantó y
con el propósito de probarlo, había una mala intención en su corazón. Él le dice maestro. De alguna forma, a pesar de tener una mala intención, él está validando la capacidad que tenía el Señor Jesús, no habiendo estudiado en ninguna escuela rabínica de la época. Él validaba la capacidad que tenía el Señor Jesús para enseñar la escritura, y le llama maestro o raboni, que es la palabra empleada en arameo en aquel entonces. Entonces, él le hace esta pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta que era muy común en aquel entonces, sobre todo dentro de los círculos rabínicos. Pero cuando uno lee la pregunta nuevamente, uno debe sí o sí pararse y meditar. Le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y eso sin duda alguna trae una confusión a nosotros, trae una contradicción, una paradoja. ¿Cómo yo voy a hacer algo para heredar? Todos sabemos que una heredad es algo que a uno le dan, algo que es un regalo, es una herencia, es algo que uno recibe de gracia del que la está dando. Entonces, eso es sumamente importante. Y él le hace esta pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lo curioso y cómo se responde este interrogante es que dentro de la concepción judía no existía la gracia, por así decirlo. Todo de alguna forma ellos lo conseguían haciendo algo. Entonces, por eso no hay una contradicción en la mente para nosotros sí lo hay, pero para este intérprete de la ley no la había. Él entendía que la herencia, algo que era gratuito, él tenía que hacer algo para alcanzarla. La salvación, el conocimiento del reino de Dios dentro de la concepción errada de los judíos era que ellos, cumpliendo las obras de la ley, ellos podían alcanzar la vida eterna. Y ese era el gran problema, y eso es lo que el Señor Jesucristo le va a responder a continuación. Amigo, escúchame bien. Tú y yo no podemos hacer nada para alcanzar la vida eterna. Señor Jesús responde esta pregunta de una manera magistral, una manera muy sublime. Y es contándole una historia. Pero antes de contarle esta historia, él le pregunta: ¿y tú cómo lo lees? ¿Cómo entiendes cómo responderías tú a este interrogante? Le dice en el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice el versículo 27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Como buen doctor de la ley, lo que hizo este personaje, este intérprete de la ley, fue responder conforme a lo que él conocía, y realmente hizo un excelentísimo trabajo. Reunió dos principios que eran sumamente elementales, que incluso el mismo Señor Jesús posteriormente en otro evangelio ratifica cuando a él mismo se le pregunta cuál era el mayor y más grande de los mandamientos. Este intérprete de la ley dice que era amar a Dios y también amar al prójimo. Ahora, él usa dos pasajes sublimes muy conocidos para un judío, que eran Deuteronomio 6:5, que está en el contexto del Shema, que es una oración muy famosa y muy respetada por el pueblo judío hasta el día de hoy incluso. Y también responde uniendo Levítico 19:18. Esa es la respuesta de este intérprete. Ahora bien, bien has respondido, le dice el Señor: haz esto y vivirás. Es curioso porque sabemos, ¿cierto?, por el desarrollo de la historia de la redención, que la salvación no puede ser por obras. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús le dice: haz esto y vivirás? Simplemente porque estaba poniendo en evidencia de que él no lo podía lograr. Es tanto así que él no lo podía lograr, que él mismo lo reconoce. En el versículo 29, este intérprete le dice: queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? De este intérprete de la ley podemos rescatar hartas cosas en realidad. Era una persona que, a pesar de que quería probar a Jesús, era honesto, era sincero. No como muchos otros que simplemente en la dureza de su corazón nunca respondieron y nunca quisieron siquiera justificarse, simplemente actuaron. En este caso él quiso justificarse porque él sabía que lo que debía cumplir para ser salvo era hacer las obras de la ley. El punto es que él
ni los otros intérpretes de la ley, fariseos y saduceos de la época, no pudieron entender era que ellos no podían cumplir con el estándar que Dios requería por medio de la ley. Y que el propósito de la ley no era por ningún motivo salvar a las personas, sino en realidad manifestar, poner en evidencia la condición de pecado de cada uno de ellos. Jesús le responde al ver a esta persona queriendo justificarse con esta historia maravillosa. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén a Jericó en aquel entonces era un trayecto muy estrecho, lleno de roqueríos por aquí y para allá, que era propicio para que ladrones asaltasen a los transeúntes de aquel lugar. Era un sitio muy solitario. Pero las condiciones geográficas se daban precisamente para que estos malhechores se aprovecharan. Y fue precisamente lo que ocurrió. Dice que cayó en manos de ladrones, ¿ya? Los cuales le despojaron, le quitaron toda su vestimenta, lo hirieron y se fueron. Fue tan así que lo dejaron medio muerto. Eso es lo que dice el texto. Ahora, dice que luego aparecieron ciertos personajes. El primer personaje que aparece era un sacerdote. El sacerdote es un descendiente de Aarón, ¿cierto? Que trabajaba, oficiaba en el templo y que vivía del templo, y supuestamente por estar más cerca de Dios, en el servicio a Dios que realizaba periódicamente, la respuesta al ver a una persona que estaba pasando por necesidad iba a ser una respuesta positiva. Él debía haberse acercado a esta persona a ayudarle. Pero aparentemente al verlo muerto, es muy probable que él no haya querido contaminarse con esto, no haya querido contaminarse con esta persona, con este muerto, y volver a Jerusalén a purificarse. Entonces simplemente prefirió seguir de largo. Este sacerdote, representante de Dios y que oficiaba entre Dios y los hombres. Dice que posteriormente pasó un levita, y este levita hace exactamente lo mismo. Dice que pasando cerca de él y viéndole, pasó de largo. El levita no era tan importante dentro de la liturgia del culto hebreo, pero sí cumplía también labores en el templo. No tan importantes como el sacerdote, pero sí también trabajaba ahí. Pero luego de eso, habiéndose ido este personaje levita, ocurre lo inaudito, algo que nadie podía esperar. Y esto es el punto de inflexión en la historia que nuestro Señor Jesús está contando. Dice que aparece un samaritano. Ahora, hay que entender esto desde el contexto de las personas que están oyendo esto, del intérprete que lo está oyendo y también aquellos que están junto a él. Un samaritano para un judío era alguien sumamente repudiable. ¿Por qué? Entre samaritanos y judíos no se pasaban. Eso está en evidencia en Juan capítulo 4, cuando la misma mujer samaritana le hace ver al Señor Jesús de que ellos no tienen ninguna relación. Eso es sumamente importante notarlo. Ahora bien, dice que este samaritano, que él sí que debía haber pasado de largo, y al ver que esta persona venía de Jerusalén a Jericó, era un judío evidentemente, entonces él podría haber pasado de largo sin ningún problema y nadie se hubiese extrañado que estuviese ocurrido así. Sin embargo, dice que pasándole, viéndole, fue movido a misericordia. Un samaritano fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Eso es lo que hace este samaritano. Ahora, tratemos de ponernos en el contexto de aquellas personas que estaban oyendo esto. Simplemente fue impactante para ellos. Ellos nunca esperaron que un samaritano apareciese en esta historia y actuara de esa forma. Pero lo más maravilloso de esto es la enseñanza de fondo que el Señor Jesús estaba haciendo. Él no estaba hablando de un samaritano tan solo. Él no estaba hablando de una persona enemiga de los judíos y que le hablara. Él estaba hablando de la historia de la redención, de aquello que a ti y a mí nos compete en este momento y en nuestra vida como cristianos. Él está hablando de la historia de la redención. Y eso es sumamente maravilloso. Tú y yo necesitamos un samaritano. Tú y yo necesitamos al verdadero samaritano. Dice que este samaritano, quien menos esperaba,
vino y lo vio y fue movido a misericordia. Cuando uno analiza el texto griego, la raíz empleada para referirse a misericordia es distinta a la que aparece en otros lugares. Normalmente esta palabra, esta expresión misericordia es utilizada en el contexto de la obra del Señor Jesús. El Señor Jesús, movido a misericordia, porque vio que muchas personas andaban como ovejas que no tenían pastor. También vemos el relato de la parábola del Señor, del Hijo Pródigo, donde el Padre, movido a misericordia, vio que su hijo venía de lejos y corrió a abrazarle. Esa es la palabra empleada ahí, su raíz significa un dolor interno en las entrañas, la compasión tal que realmente conmueve el ser interior. Y esa es la reacción que tiene este samaritano. Dice que vendó sus heridas, le curó y echándole aceite y vino. Esos implementos para nosotros que ya tenemos una cultura bíblica son sumamente importantes. Aceite muchas veces representa la unción del Espíritu Santo y vino representa la sangre de Cristo. Este samaritano no es otra persona que el mismo Señor Jesucristo, quien es el único que puede salvar a aquel que se encuentra abandonado, desechado y medio muerto en el camino. El sacerdote, el levita, representan la ley. La ley no tiene facultades para salvar. La ley no tiene facultades para librar a nadie del infierno. Sin embargo, este samaritano que apareció aquí salvando a este hombre es el samaritano que el día de hoy puede salvar tu vida. Es el samaritano que tú necesitas, aquel que tú no esperas, aquel que tú no quieres que te ayude. Es el único que puede ayudarte. Es el único que puede curarte con aceite, darte la unción de su Espíritu Santo, darte esa plenitud para poder conocer a Dios. Y por otro lado, esa sangre, ese vino que purifica tus pecados. Luego, dice acá, poniéndole la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí no dice cuántos días estuvo este hombre cuidando, este samaritano cuidando al hombre herido. Simplemente dice que en un momento sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le pidió que le cuidara hasta que él regresara. Este samaritano volverá. Este samaritano que representa la obra de nuestro Señor Jesucristo prometió también que va a volver. Y que también cuando vuelva va a traer consigo la retribución por aquello que el mesonero hizo. Esa es la historia del Evangelio, querido hermano. Esta es la historia del Evangelio resumida en una parábola, en algo tan sencillo. Ese Mesías, Jesús de Nazaret, era aquel samaritano representado en aquella parábola. Y tú y yo somos aquellos que están mendigando, aquellos que están pidiendo que alguien los vea mientras está desangrándose en el suelo. Eso es maravilloso. Esa es la maravilla del Evangelio. Eso es precioso. Amigo, amiga, tú no puedes hacer nada para salvarte. Este personaje, este intérprete de la ley, no podía hacer nada para ser salvado. Y el Señor Jesucristo le muestra que él no era el samaritano. La persona que conocía la ley no era alguien que estaba en una condición de poder alcanzar la salvación por medio de su obra. La persona, el intérprete de la ley, estaba representado por aquel personaje que estaba moribundo, así como tú y yo lo estuvimos en un momento, y por la gracia de Dios el día de hoy no lo estamos. Ahora bien, si tú no has recibido esta gracia, si tú no has recibido esta heredad del reino de los cielos, déjame decirte que necesitas desesperadamente que pase este samaritano, que pase nuestro Señor Jesucristo y te ayude. Tú necesitas desesperadamente que Él te salve. Y ese es el mensaje del Evangelio. Eso es la maravillosa obra que vino a realizar el Señor Jesucristo. Él no cometió pecado. Él vivió una vida perfecta, como aquel cordero perfecto que era requerido por la ley del Antiguo Testamento para propiciar de alguna forma el pecado del ser humano, el pecado del israelita. Sin embargo, este Mesías es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el único que puede sacarte de tu condición. El único que puede ayudarte en la agonía. Ese es Jesucristo, el Mesías. Cuando termina esta parábola, el Señor Jesús le pregunta al intérprete y le dice: ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Siendo que esta era la pregunta original. Y Jesús le responde:
el intérprete le responde, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús le responde de esa forma porque esta persona no estaba interesada realmente en el samaritano. Lo que Jesús le quiso decir fue que este samaritano realmente fue el prójimo de aquel que tenía la necesidad. La ley no podía hacer nada por la persona herida. La ley no puede hacer nada por el intérprete de la ley. Y la ley no puede hacer nada por ti. Es solamente este samaritano el que puede lograrlo. Y ese samaritano, nuestro Señor Jesús. Dios permita que nunca olvidemos eso. Dios permita que nunca olvidemos que esto es por gracia, no por obras. Que las obras nada más manifiestan la gracia que tú ya has recibido. Tú no tienes que hacer algo bueno para alcanzar la salvación. Tú haces cosas buenas porque eres salvo. Ese es el mensaje maravilloso de la cruz de Cristo. Que Dios bendiga a cada uno de aquellos que tengan la posibilidad de oír este mensaje.